acá. Ya. Bien, Francisca, sí. De hecho, bueno, eso es una opinión personal. ¿Ya? Hay personas que pueden pensar que no. Por ejemplo, según lo que el Gabriel siempre me conversa, puede haber personas que digan, no, pero es que el Estado no puede estar gastando dinero que no tiene, por ejemplo. Una persona puede venir y decir, a ver, nosotros ya tenemos varios problemas, aquí tenemos problemas de salud, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de esto, otro, y puede decir, bueno, poniéndolo en prioridad, no tenemos plata. Puede decir, tengo 1.000 pesos, pero de los 1.000 pesos estoy ocupando 800 para esto y me quedan 200. La verdad es que esos 200 pesos, lamentablemente no los puedo ocupar en eso y lo tengo que ocupar en otra cosa. Pero chocamos con algo muy importante, Francisca. Si nosotros planteamos ese tipo de opinión, es una opinión válida, pero tiene un problema, y un grave problema, que aquí podríamos ponernos a discutir con el Gabriel después. El tema de los derechos humanos. Y eso se lo van a encontrar en la guía cuando la tengan que leer. ¿Qué significa esto? Que los derechos humanos fueron creados para que ninguna persona, sea de la raza que sea del género que sea, mujer, hombre o alguna opción de género distinto, sea cual sea su condición, por el solo hecho de ser humano, por el solo hecho de haber nacido como ser humano y no como animal, eh, por el solo hecho de haber nacido como ser humano, tiene derechos que son fundamentales. Es decir, tiene derechos que sí o sí se deben cumplir. Nadie, ni nada, ni ningún Estado puede violentar esos derechos humanos. No se puede, porque son derechos que son naturales, se llama. Son derechos que aparecieron por el solo hecho de nosotros estar vivos. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho humano. Que no me maten cuando yo vaya a otro país es un derecho humano, evidentemente. Nadie podía, o sea, si nos ponemos a discutir sobre eso, de que el derecho a la vida es algo consagrado, si alguien me dijera, profe, pero yo creo que no, bueno, entonces estaríamos debatiendo algo que es moral, algo que es ético, no algo que es necesariamente correcto o incorrecto, es algo ético, es algo que es mucho mayor, es algo que es un principio. La vida es un principio. Después nos ponemos a discutir o nos podemos poner a discutir sobre el aborto y otras cosas que no tienen que ver con eso necesariamente, porque por lo menos yo considero que eh, la vida se genera después de semanas de gestación, no al principio. Pero eso es otra discusión. Eh, respecto del... perdón, Gabriel. Respecto de Sí, las políticas públicas, respecto de las políticas públicas, es decir, el Estado se tiene que hacer cargo mínimo de algunas garantías básicas de la sociedad. Por ejemplo, de que si una parte de su población sea migrante o no sea migrante, esa parte de la población tiene que estar resguardada. Es decir, como decía la Francisca, si es que Chile le está dando plata a los chilenos y a las chilenas que no tienen trabajo, ¿por qué tampoco, por qué no, perdón, por qué no darle dinero también a las familias de migrantes que no tienen trabajo también? Si también son personas. No por el hecho de ser migrantes son personas que no tienen derechos. De hecho, todo lo contrario. Volvemos al mismo punto de lo que habíamos hablado con Nicolás al principio. Es decir, migrantes viajan de un país a otro y lamentablemente comienzan a perder derechos cuando viajan a otros países, porque los otros países no los reconocen como tales. Entonces, si bien el Estado chileno se hace cargo de los chilenos y las chilenas, muchas veces hay personas que dicen que no tiene por qué hacerse cargo de personas de otros países. Pero, insisto, vuelvo al primer punto. El concepto de los derechos humanos es fundamental y toda persona tiene derecho a la vida. Si se le niega el derecho a la vida, por ejemplo, si el Estado dijera el día de mañana, ¿saben qué, personas haitianas? Ustedes no van a salir por 2 semanas de su casa. Nosotros no les vamos a pasar comida, no les vamos a pasar nada. Ustedes se las arreglan, pero no pueden salir de la casa. ¿Y cómo nos vamos a asegurar de eso? Bueno, vamos a llevar a militares y carabineros y los vamos a poner afuera para evitar que ustedes puedan salir de la casa. A la semana, lo más probable es que las personas van a intentar salir porque se van a estar muriendo de hambre adentro. Y cuando salgan, lo más probable, obviamente, es que las personas que están afuera eviten que salgan y por lo tanto estarían pasando a llevar un derecho humano, que es el derecho a la vida. Si las personas se están muriendo de hambre adentro,
el Estado está incumpliendo un derecho humano, que es la vida. Gabriel, dígame, quedan 5 minutos para cerrar. Sí, Para- ¿cómo se llama esto? Voy a hacer con respecto al Estado y al gasto público, nada de eso. ya. Nada, no importa, mejor sí, no. Bueno, pero vuelvo a repetir lo de recién. Las personas que están en un país tienen prejuicios acerca de la migración y acerca de los migrantes. Sin embargo, en la guía ustedes se van a encontrar con que esa migración no necesariamente es bonita, es buena. De hecho, los migrantes muchas veces pierden derechos, muchas veces se les pasan a llevar una serie de conceptos básicos como la dignidad, ¿ya?, de una persona. Si yo viajo a otro país, lo mínimo que espero del otro país es que me traten dignamente, es que me traten como persona y no me traten como animal. ¿Bien? Entonces, ustedes me pueden ver aquí súper bien, hablando súper bien, súper tranquilo, pero yo puedo viajar a otro país y yo puedo ser considerado la, la vejación máxima o una persona que lo único que hace es venir al país a robar el trabajo, lo único que hace venir al país es hacer delincuencia. No necesariamente es así. No los migrantes necesariamente van a otro lugar a buscar cometer delitos o a producir problemas dentro del país. Lo único que hacen los migrantes cuando viajan a otro país es buscar una mejor vida. Que a una persona cometa errores o cometa delitos es otra cosa, pero en esencia la persona que comete delitos igual va buscando una mejor vida que la que tenía en el país de origen, obviamente, a pesar de que cometa delitos, porque los delitos finalmente son para quizá ganar más dinero o qué sé yo, para mantener esa mejor vida que tenía en el otro país. Pero el objetivo de los migrantes y de la migración es buscar una mejor vida. Siempre va a ser eso. Nadie sale de otro país porque habiendo estado mejor en el otro país. Yo no me voy a ir de Chile si es que en Chile me siento bien. Si no me siento bien, Profe, no estoy ganando, si etcétera, etcétera, claro que me voy a ir a buscar una mejor vida. ¿Sí? que además no hay ningún tipo de empatía por los inmigrantes porque perfectamente, como usted dice, yo puedo migrar a un país porque acá las condiciones son precarias ¿Mm? y la gente no piensa en eso, piensa de una vez que vengo a robar o que vengo a robar trabajo y lo que menos quiero como persona sería tratar de molestar a los demás. Además que, ¿para qué robar si a lo que vengo es a buscar nuevas oportunidades? ¿Para qué ser un ser que no haga nada en la sociedad a la que me estoy incorporando? Tampoco se piensa mucho en eso, no hay ningún tipo de empatía tampoco. Súper, súper bueno, Verónica. La empatía es un concepto importante en historia, ¿ya? Porque nosotros lo ocupamos a lo largo de la asignatura para, por ejemplo, que ustedes, yo siempre les digo, ustedes tienen que ser empáticos con el pasado, es decir, poder comprender a las personas del pasado. Por ejemplo, si vamos a estudiar a los griegos del siglo V antes de Cristo, tratar de ser empáticos con ellos es tratar de observar cómo vivían, tratando de ponernos en ese lugar, de trasladarnos al siglo V y tratar de pensar como ellos. Bueno, la empatía también se aplica, como dice la Verónica, a la migración. Lo mismo que con los griegos, si queremos entenderlos en su pasado, viajar a ese pasado y tratar de comprenderlo y de entender cómo vivían, también hay que tratar de hacerlo con los migrantes. Hay una frase muy buena en historia que dice así, dice, estudiar el pasado es como viajar a un país extranjero. Estudiar el pasado histórico es como viajar a un país extranjero. ¿Por qué? Porque o sea, estudiar el pasado es entender que las cosas se hacen de manera distinta. Entonces, por ejemplo, viajar al pasado es como, o sea, perdón, estudiar el pasado es como viajar a un país extranjero porque allí las cosas se hacen de manera distinta. Entonces, por ejemplo, yo viajo a otro país y lo único que me voy a dar cuenta es que las personas son iguales que yo. La única diferencia es que hacen las cosas de manera distinta nomás. Hacen las cosas de manera distinta porque tienen una cultura distinta, porque tienen una forma de hablar distinto, pero son iguales que yo. Si les,
Si les hago una herida en el brazo, les va a salir sangre roja igual que a mí. Son iguales que yo. Son personas. La única diferencia es que son personas, obviamente, que hacen las cosas de manera distinta, porque viven en lugares distintos. Eso. Hay migrantes dentro del país también. Si viajamos al sur, en el sur la gente vive de manera distinta. Habla cantadito, ¿cierto? De manera distinta. Si viajamos al norte, también. Las diferencias son diferencias geográficas. No son diferencias de persona. No son mejores o peores personas. Bien, hasta ahí. Mister, ¿Sí? Sí, sí. sí, ya acordé que era un comentario de ¿Me puedo ir que, ahora? No, porque todavía no termino de pasar la lista. Son los 10. ¿cómo se llama esto, Mister? Son más de los 10. En Todos los días Europa, lo mismo. que en Gabriel. Europa específicamente ahí como en los países nórdicos, ¿Mm? llegan como así muchos inmigrantes que vienen de países Oriente Medio, que a veces la mayoría de ellos son musulmanes y todo Sí. eso, entonces como que dicen que tienen problemas con ellos, porque como se supone que esos países tienen estados de bienestar, o sea que, por ejemplo, el estado da educación, salud, al final como que tienen que aumentar así el gasto para todo ellos, y entonces como que y por eso se empezaron a salir estos grupos así ultranacionalistas, de ultraderecha y todas esas cosas. Sí, de hecho, como ya les voy a pasar la lista, perdón Gabriel, voy a pasar la lista y mientras paso la lista voy a ir comentando algunas cosas. Valentina está, Valentina Acevedo, ya. Sí. Tomás está, No, el Samuel Alquinta está, ¿no? Zapka, Matías Escárate, Matías está, ¿no? Ya. Sebastián Echegaray sí está, Aura está, Cristóbal está, Valentina Jofré está, no. Camila Paredes está, Francisca está, Sebastián Lavín está. no. No. Verónica está, Rodrigo está, y finalmente el Javier Soto, sí está, porque le hice una pregunta. Sí, cierro con esto, termino con esto. Según el Gabriel, Ya, me voy. lo que menciona, en Europa hay una migración tremenda, que la vimos en la guía anterior, respecto de personas que están viajando de los países orientales hacia Europa. Principalmente porque sus países tienen guerras, principalmente por eso. Entonces, por ejemplo, de Irak, de Afganistán, de Libia, de Siria, ¿ya? Muchas personas están viajando desde Asia a Europa. Y eso genera un problema porque son migraciones masivas, es decir, que de repente de un día para otro en la frontera lleguen 1000 personas, no es algo normal, ¿ya? Y eso genera problemas también porque las personas que, sí, vamos a terminar al tiro, porque genera problemas porque obviamente el Estado se tiene que hacer cargo de eso. Y obviamente las personas van a ver en los migrantes un cierto lugar de problemas, es decir, sí, vamos a terminar al tiro, Sebastián. Espere. Bien, genera problemas porque todo el tipo de conflictos que hay internos en el Estado se lo atribuyen a los migrantes. Entonces, aparecen grupos de extrema derecha que dicen que ellos tienen la solución a los problemas. Y esa solución a los problemas entonces se va a traspasar a un gobierno o a un intento de gobierno de ultraderecha que va en contra de los migrantes. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en Europa? Bien, eso. Los dejo entonces, espero que estén muy bien. Nos pasamos 4 minutos, le pido disculpas ahí a algunos que quizás se estuvieran molestando por la hora, pero no hay problema. Y que estén muy bien. El viernes sí o sí la guía, ¿ya? Y eso. Chao, chao. Que estén muy bien. Adiós. Nos vemos.